Hola traders, hoy les voy a mostrar una estrategia de negociación increíble. Vamos a acelerar nuestro depósito de 200 a una cantidad realmente grande. Pues les explicaremos cómo empezar a un acuerdo, cómo introducir un acuerdo correctamente. Lo explicaré todo a detalle, pero lo más importante es que les daré ejemplos y también cómo utilizar las herramientas, cómo saber si haremos una operación al alza o a la baja. Vean hasta el final de este video. Pues bien, en este momento tenemos dos indicadores abiertos, pues esto envuelve en el demarcador, nos ayuda a analizar los gráficos. Todos los indicadores están en este botón y la configuración pues lo dejo en los valores predeterminados. Podemos empezar a analizar gráficos y así ganar dinero, chicos. Bien, como saben, estoy pensando en abrir una operación a la baja. Miren, tenemos un precio bastante estable aquí abajo. Por eso abrimos un trato en la misma dirección. También en todos los indicadores tenemos todas las líneas bajando de igual manera. Y miren, amigos, nuestro primer trato lo hemos abierto y seguro pues se resuelve solo, nos llevamos el beneficio. Ya casi tenemos $500 en nuestro saldo, hemos doblado nuestro depósito perfectamente y veremos cualquier situación más adelante. Así que bueno, en este caso deberíamos haber prestado atención al hecho de que ya teníamos el precio bajando, por eso abrimos una operación en la misma dirección. A continuación buscamos un par de divisas adecuado y sí, amigos, miren aquí. Aquí voy a abrir yo una operación al alza. Nos encontramos ante una situación bastante atípica y cuando el acuerdo se resuelve por solo, pues explicaré que hay que prestar atención aquí. Miren, qué bien está funcionando acá. Al parecer, sí. Una estrategia perfecta que está funcionando. Aquí observamos que el precio ya comenzaba a realizar su retroceso efectivamente. Miren, aquí no abrimos a la baja, podemos ver pues sí que el precio está bajando rápidamente, pero abrimos al alza ya que el precio comenzó a girar desde el límite inferior del indicador de envolventes. Así que aquí es bastante sencillo, chicos. Acabamos de abrir en la reversión del precio y de acuerdo con el indicador de market también tenemos una línea que fue hacia arriba, pues tenemos nuestros beneficios ya. Es un gran resultado, así que cambiamos el importe del trato y ya está. Veamos aquí. Chicos, aquí voy a abrir una operación a la baja. Nos encontramos ante una situación bastante interesante y estamos esperando a que el acuerdo se resuelva por sí solo. Voy a detallar por qué entramos en este comercio en declive una vez más. Pues veamos, aquí sí, como podemos ver, una vez más nuestro acuerdo se está resolviendo con seguridad. Miren, amigos, aquí podemos notar en primer lugar pues los patrones de velas, patrones de reversión que nos dicen que el precio se fue hacia abajo y que también tuvimos el precio empujando por ahí el nivel de resistencia. Así es como se ve todo, chicos. Por eso abrimos más abajo en este caso. Merece la pena prestar atención. Y a continuación pues examinaremos las situaciones apropiadas que tenemos aquí. Ya tenemos una buena cantidad en el balance. Cambiemos el importe de la transacción y sigamos adelante. Observemos en este caso abrir una operación al alza. Aquí tenemos una situación bastante interesante y es importante entender que en este caso pues debemos abrir no a la baja, es decir, no en la tendencia sino en la subida, porque tenemos digamos que el precio ha alcanzado el límite inferior del indicador de envolventes y el indicador de market pues también muestra que la línea está subiendo rápidamente y esto será muy sencillo. Como siempre, nuestro trato se solucionará pues solo. Compruébenlo, ya más de $13,000 de saldo, un gran resultado, no nos detenemos ahí. Y seguimos buscando pares de divisas que funcionen, que nos funcionen a nosotros en este caso.
Veamos, y en este caso creo que abrirle la tendencia pues no es una reversión de precios, pero color al alza, es decir, hacia donde se mueve el precio. Abrimos un trato en la misma dirección y miren con qué seguridad va en la misma dirección. También tenemos una línea donde el demarcador comienza a realizar su inversión. Y chicos, veamos aquí. Miren amigos, tenemos nuestro beneficio y ya tenemos una buena cantidad en el balance. Efectivamente el precio ha seguido la tendencia y estamos ganando dinero, un gran resultado sin duda. Cambiamos el importe de la transacción de nuestra y veamos sobre las bases de esta situación qué hay, qué más hay. Echamos un vistazo, podemos ver que en el caso del precio ya está empezando a ejecutar su reversión. Según el indicador de marcador, la línea está subiendo. Por eso abrimos en la misma dirección, es decir, hacia arriba. Es ahora cuando se abrirá al alza, es decir, cuando el precio ya ha empezado a realizar su retroceso. Mucho ojo con esto. Y veamos qué tal aquí, qué sucede. Tomamos las ganancias con nuestro par de divisas. Miren, gran resultado. Pues efectivamente el precio subió y ganamos dinero. Aquí también vale la pena prestar atención a los patrones de velas que tenemos. Son retrocesos, por lo que en este caso abrimos al alza. Abramos otra operación a ver si hay alguna situación interesante. Y veamos. Miren esto, con qué confianza sube el precio. Estoy pensando en abrir pues en la misma dirección y esperar a que se solucione. Chicos, miren con qué confianza ha funcionado nuestra estrategia, es increíble, pues está subiendo el precio, miren, fue un gran resultado. Creo que tenemos más de $11,000 en el banco, es increíble, es un gran resultado. También creo en general que podemos detenernos aquí, pues hoy hemos explicado detalladamente cómo entrar en una operación, ya sea a la baja o a la alza, hay que prestar atención. Hoy también hemos analizado dos indicadores, pues los envolventes y también de marca. En este caso podemos notar que todas las líneas van hacia arriba y por eso ganamos dinero. En este caso es un gran resultado, así que vayan a mi canal, suscríbanse, den like a mis videos y vayan a todas mis redes sociales. Estar esperando, no podemos detenernos aquí. Vamos a seguir ganando, a seguir haciendo más operaciones, pero por hoy será todo. Gracias por verme, que tengan un lindo día. Adiós.